Hola, buenas tardes. Yo soy Manuela. Les queremos dar la bienvenida a esta capacitación, a este webinar o seminario online, como le llaman. En esta ocasión, Mariela, del área de la mesa de ayuda, nos va a presentar el funcionamiento de Padlet Import para hacer la importación de los datos de clientes, artículos y proveedores al sistema Padlet ERP. Le cedo la palabra a Mariela, que les va a compartir pantalla y empezamos a trabajar. Buenas tardes a todos. Bien, ahí le voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Como le comentó Manuela, la capacitación del día de hoy consiste en ver lo que sería Padlet Import, ¿sí? Como para darle una explicación de lo que es Padlet Import, es la herramienta que utilizamos para importar de forma masiva información al sistema. En un primer instancia es cuando ustedes adquieren el sistema, es para importar de forma masiva lo que son los artículos, los clientes, los proveedores, ¿sí? Además se pueden importar la parte del stock, los saldos de los clientes en cuenta corriente, ¿sí? Hay diferentes informaciones que van a ir pudiendo trabajar de esta modalidad, ¿sí? Y además, una vez ya implementado y trabajando con el sistema, se usa la herramienta para hacer actualización de datos, ¿sí? Y también para utilizar, por ejemplo, clientes que tienen que son agentes de percepción, por ejemplo, lo usan para hacer la importación de los padrones que tienen los datos de las alícuotas para los clientes y va actualizando toda esa información necesaria que uno a uno sería muy difícil y en algunos casos de forma casi imposible trabajar. Por eso tenemos, además de Padlet RP, la herramienta de importación de información masiva, ¿sí? Bien, lo último que nos queda por ver en este encuentro es la importación de artículos, ¿sí? Vamos a abrir el Excel de importación de artículos. Bien. Como ven, sigue teniendo la misma lógica. Pestaña 1 es donde vamos, la hoja 1 es donde vamos a ir trabajando. La pestaña 2 acá encontramos que tenemos el formato, ¿sí? Donde nos dice los campos obligatorios, nos describe qué información hace referencia y cómo lo tenemos que completar. Bien. Muy parecido a los que veníamos trabajando antes. Arranca con código de artículo, ¿sí? Acá hay que tener presente también que por ahí se juega más todavía en la parte de artículos más que en clientes y proveedores. Códigos puede ser números amplios, números más cortos, pueden tener guiones como ven en el ejemplo, pueden tener espacios, letras y números ser alfanuméricos, ¿sí? Ahí pueden trabajar con los códigos como ustedes o habitualmente lo trabajan o que mejor les sea después más ágil para encontrar los artículos. Tenemos un código externo, ¿sí? Que sería, por ejemplo, o el código que venía trabajando antes o un segundo código que necesite tener para alguna relación con el artículo, ¿sí? Tenemos la columna EAN que hace referencia al código de barras, ¿sí? Padlet trabaja con un código de barras no especificado, sin formato, el EAN 8 y el EAN 13, ¿sí? Tenemos la descripción, acá tenemos varios ejemplos de artículos, como ven tenemos que le colocamos, además de hacer referencia a la descripción del artículo, ya le colocamos la marca y hasta le podemos poner datos sobre eh, la medida y el modelo, ¿sí? Después tenemos descripción de etiqueta, ¿sí? Si ustedes van a trabajar con impresión de etiquetas dentro del sistema, las etiquetas de góndola, las etiquetas adhesivas al producto, ¿sí? Puede suceder que la descripción que tengamos en el artículo para nosotros encontrarlo más fácil, ¿sí? O hacerle una descripción al cliente, sea muy larga para la etiqueta que estamos utilizando. Entonces podemos trabajar con un detalle de descripción para etiqueta más reducido, ¿sí? Entonces ustedes podrían tener esta descripción para el artículo y en descripción de etiqueta colocarle una descripción distinta que haga que la etiqueta quede
correctas, ¿sí? Además, una descripción para impresora fiscal, ¿sí? Las impresoras fiscales tienen algunas limitaciones en algunas palabras o caracteres que no aceptan, ¿sí? Propias de la lógica de las impresoras fiscales. Entonces, quizás lo que tenemos en la descripción después va a hacer que una factura no salga por la impresora fiscal. Entonces, lo que se hace es se pone una descripción para este artículo dentro del sistema para que cuando vamos a imprimir el comprobante que salga por la impresora fiscal no nos dé error y salga correctamente, ¿sí? Si no colocamos nada, tal como está en el ejemplo, nos va a tomar la descripción, tanto para descripción de etiquetas y para descripción de impresoras fiscales. Tenemos el campo medida, hace referencia a la columna med, ¿sí? Que colocamos la medida que tuviera ese artículo. La columna modelo, ¿sí? Estos no son obligatorios, como ven, los amarillos son los que son obligatorios, ¿sí? Podemos tener la escala, ¿sí? En la que vamos a trabajar estos artículos, ¿sí? En la escala de stock. Acá tenemos unidades, pero ustedes pueden trabajar con diferentes escalas dependiendo qué artículo trabajan, ¿sí? Para saber qué tenemos que colocar acá en escala, vamos a ir al sistema. Al Padget, menú inventario, artículos, unidades medidas, ¿sí? Acá sí podemos buscar, ya tenemos dadas de alta algunas unidades de medidas. Por ejemplo, acá en unidades, que es la que estamos trabajando, si yo me voy a escala, acá tengo unidad, cada una, por 50, el porcentaje sí. Esto es lo que nosotros tenemos que poner dentro de Padget Import, ¿sí? En la grilla, ¿sí? Acá dice unidad, justamente porque estamos tomando esta escala. Siempre hay que colocar una escala que esté dentro del sistema. Si no le queremos colocar ninguna unidad, ¿sí? Dejaríamos en blanco esta columna y por defecto nos va a tomar unidad, ¿sí? Generalmente se utiliza cuando quieren cambiar la unidad de medida y trabajan con litros, con centímetros, ¿sí? O por peso, ¿sí? Pero si no, por defecto toma unidades ya el sistema, ¿sí? Entonces, veíamos escala. La segunda columna se referencia al precio de costo de compra del artículo, ¿sí? Si ustedes ya cuando hacen esta importación quieren colocar este dato, ¿sí? Lo pueden indicar, ¿sí? Acá, por ejemplo, hicimos varios costos, le colocamos, ¿sí? Esto es siempre hablando de precios netos, ¿sí? No tienen en cuenta los impuestos, ¿sí? Por las dudas. Y la segunda columna que está relacionada con este precio es la moneda ID. Es decir, si esto es pesos, es dólares, es euros, ¿sí? Tenemos en el sistema las monedas que ya están dadas de alta es ID1 peso, ID2 es dólar, acá como tenemos registrado, ¿sí? Se pueden dar de alta más monedas, ¿sí? Y le vamos a ir asignando los ID según se vayan creando, ¿sí? Obviamente acá están pesos, pero serían el sistema después cuando lo importemos, como acá dice ID2, va a decir 63 centavos de dólar, ¿sí? No importa que el Excel tenga un símbolo de pesos. Adicional en la parte de compras, ¿sí? Uno puede decir, bueno, este es mi costo de compra, pero le tengo que adicionar algún flete. Por ejemplo, un costo, por ejemplo, el flete, ¿sí? Entonces, podemos dar de alta diferentes costos, ¿sí? Por eso acá tenemos 2 ID, ID1 y ID2, ¿sí? Vamos a ir al sistema. Para esto tener registrado, vamos a ir a inventario, artículos, y acá tenemos costos de artículos, ¿sí? Acá, como ven, tengo un flete que es de 3%, ¿sí? Tiene un porcentaje que se va a aplicar, ¿sí? Y tenemos un flete, pero que no es no tiene un porcentaje de aplicación, sino que tiene un monto fijo, ¿sí? Pueden tener estas dos opciones, ¿sí? Acá desde el icono de insertar de la izquierda siempre es como cargan ustedes los datos. Bien. Una vez que ustedes dan de alta los costos, ¿cómo saben qué ID indicar en la plantilla? Lo pueden poner visible, clic derecho en la cabecera, selector de columnas.
y acá aparece el ID, lo arrastramos y lo llevamos hacia arriba, entonces queda visible esa columna, ¿sí? De lo contrario, si hacemos icono modificar o doble clic para visualizar, arriba nos dice costo de artículos y entre paréntesis el ID, ¿sí? Esas son las dos opciones de obtener el ID de los datos en todo el sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al primer artículo yo le puse el ID1, es decir, que le estoy agregando este flete, ¿sí? Del 3% como costo, ¿sí? Y el coeficiente del costo es que a esta unidad, ¿sí? Que tiene un costo de compra de 41,19, le corresponde el 3%, ¿sí? Porque es todo ese costo le corresponde. Al segundo artículo, ¿sí? Le colocamos el segundo costo, ¿sí? Que tenemos acá, que es por un monto fijo, ¿sí? Y como es con un monto fijo, acá, por ejemplo, le pusimos que equivale el 0,1, ¿sí? De ese costo le corresponde a esta unidad de compra, ¿sí? Es como para que vean las formas en que que podemos tener costos y cómo las vamos a ir asignando. Podemos tener muchos costos asignados, ¿sí? Por eso tenemos costo 1, coeficiente costo 1, costo 2, coeficiente de costo 2, ¿sí? Columna impuesto ID. Hace referencia a qué impuesto tiene asociado este artículo. El IVA, el 10,5, el 21%, ¿sí? El ID1 es el 21%, esto está en la grilla del formato de columnas, ¿sí? Acá sí venimos a impuesto ID. ID1 es IVA 21%, ID2 IVA 10,5, ¿sí? Precio de venta, ¿sí? Y moneda lista ID, ¿sí? También 1 peso, 2 es dólar, ¿sí? Como ven acá yo puse una con ID 2, ¿sí? Lo que tienen que tener presente en el sistema, cuando ustedes van a importar los datos, los artículos quedan asociados automáticamente a la lista base del sistema, que es como la lista madre en donde están todos los artículos, ¿sí? Después ustedes van a poder ir creando nuevas listas de precios y asociándolos a los artículos, ¿sí? Tenemos otra planilla para hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Lo mismo que para actualizar precios, ¿sí? Este es simplemente para dar de alta artículos. Si ustedes no quieren trabajar en este momento ya colocando los precios, colocan 0 en el precio de venta, ¿sí? Lo mismo pueden hacerlo con los costos, trabajar poniendo 0 y únicamente colocan acá, ¿sí? El ID de la moneda que le corresponde. 1 pesos, 2 es dólar. Y también un dato a tener presente en este caso. Si ustedes van a trabajar con la lista base, ¿sí? Con artículos en pesos y en dólares, ¿sí? O en dólares que sean únicamente, nos tienen que avisar a nosotros, así nosotros configuramos que esa lista pueda trabajar tanto en peso como en dólar, ¿sí? Por defecto en el sistema viene que trabaja únicamente en pesos. Justamente yo hice uno acá en dólares para que vean que me va a dar error y que vean cuál es el error que da. Cantidad de empaque, ¿sí? Esto vendría a ser para el caso en que tengamos artículos que tengamos que comprar por unidades específicas. Por ejemplo, que tenga que comprar de bultos de 10 unidades y múltiplos de 10, ¿sí? Entonces el sistema después lo podemos configurar para que nos controle y después no cuando estamos haciendo la compra, ¿sí? Nos diga, nos controle que estamos poniendo 10 unidades o múltiplo de 10, ¿sí? Y no llegar a cometer el error de encargar cantidades equivocadas. Hacemos una consulta de parte de Martín que pregunta si la cantidad de empaque puede diferir para la compra y la venta. Bien. En el sistema para el artículo tenemos un solo campo que hace referencia a cantidad de empaque, ¿sí? Por lo que es única en ese caso. Lo que se hace es, luego se indica en qué comprobante se controla. Ahí no me concentro tanto en explicarle tanto porque eso lo vamos a ir viendo tanto detenidamente con ustedes cuando hagamos las capacitaciones personalizadas, ¿sí? O porque son cosas que vamos a ver en detalle más adelante, así que
Por eso hacemos una respuesta más acotada, ¿sí? De decir sí o no. Rubro y subrubro. Hace referencia a las familias, ¿sí? A los artículos dentro del sistema los podemos agrupar y hacer familias de artículos, ¿sí? Cuando le indicamos acá la familia, ¿sí? Ya se va a dar de alta en el sistema, no hay que crearla anteriormente, ¿sí? De todas formas, si ustedes quieren primero armar el árbol de la familia para hacer el registro, ¿sí? Y armar el árbol prolijamente, vendrían a inventario, artículos y acá entramos a familias de artículos, ¿sí? Como ven, y ustedes si entran a su sistema van a ver que hay algo ya armado, lo pueden modificar, no hay problema. Acá, por ejemplo, se dio de alta herrajes candados, que es uno de lo que tenemos acá, herrajes candados, ¿sí? Si ustedes quieren armar primero el árbol de la familia, simplemente lo que tienen que hacer es venir al icono de herramienta, administración de familias, ¿sí? Y de acá lo van a ir a empezar a armar, ¿sí? Van a ir trabajando, se tienen que posicionar sobre, por ejemplo, si es familia de artículos, icono de insertar y van a dar de alta una sección más dentro de abrasivos, construcción, herrajes, ¿sí? Herramientas manuales, ¿sí? En esa línea se va a crear. Ahora, si quieren, por ejemplo, dentro de herrajes, poner algo más que candados, tienen que seleccionar herrajes y ahí hacer icono de insertar, ¿sí? Continuamos entonces. Estábamos en rubro y subrubro, ¿sí? Acá siempre indicamos las dos últimas. Como ven que acá puse construcción cemento, es porque sería dentro de construcción, tenemos que dar de alta a la subfamilia cemento, ¿sí? Siempre se colocan las últimas dos dentro del árbol. La marca, ¿sí? Que corresponde a este artículo. Bien de capital, acá tenemos que poner sí, la S, perdón, de sí que es un bien de capital, o la N de que no es un bien de capital, ¿sí? Acá vamos a colocarle que no, porque es una mercadería. ¿Ah? Artículo clasificación ID, ¿sí? Así como teníamos la familia, que le hacíamos referencia con el rubro y el subrubro, ¿sí? El artículo, a su vez, o, ¿sí? Pueden elegir tomar una u otra opción, pueden tener clasificaciones, ¿sí? Dentro del sistema, ¿sí? De igual forma como fuimos a la familia, vamos a ir a inventario, artículos, clasificaciones. Y nos aparece acá dentro un árbol que tiene las clasificaciones dentro de los artículos. ¿Para qué nos sirve tener clasificaciones y familias? ¿Sí? Para hacer consultas dentro del sistema, ¿sí? Para hacer filtros. Las familias específicamente sirven para hacer una configuración de descuentos por familias de artículos, ¿sí? Y para muchas estadísticas hay muchas consultas dentro del sistema que te dicen, por ejemplo, ventas por determinada clasificación o determinada familia de artículos, ¿sí? La particularidad de la clasificación distinta a la familia es que la clasificación primero tenemos que venir y armar sí o sí el árbol de la clasificación. Y como ven acá, yo le indiqué el ID de la clasificación, ¿sí? Esta no era necesario armar el árbol primero porque se armaba solo con el alta de los artículos. Este sí o sí lo tenemos que dar de alta primero y colocarle únicamente el ID. Para dar de alta este clasificación, simplemente nos tenemos que posicionar en el lugar donde queramos indicar una nueva clasificación, por ejemplo, dentro de mercaderías, icono de insertar, y nos aparece la opción de colocar el nombre de la clasificación y la nota, tal como lo hacíamos con la familia. Y se va a hacer uno más dentro de ferretería y áridos, y así podríamos ir agregando más. Y el ID, perdón, este lo obtenemos si ingresamos, por ejemplo, a bulonería, ¿sí? Icono de modificar con la hojita blanca, nos aparece el ID entre paréntesis en la parte superior, que es el ID 25. También tenemos que colocarle un perfil a lo que es los artículos. El perfil es compra, venta o compra-venta. Sería CO es compra, B
E es venta y CB es compra-venta. La mercadería que ustedes justamente van a comprar y vender es la que va a tener perfil compra-venta. Podemos llegar a tener artículos que ustedes propiamente arman, entonces van a ser solamente de venta. Y después también pueden ser artículos que únicamente compran y después los utilizan para hacer sus artículos, ¿sí? Van a tener venta. Y eso hace que lo veamos en los comprobantes de compra, en los comprobantes de ventas o en ambos. Se administra stock, ¿sí? S o N. ¿A qué hace referencia esta opción? Es que si yo voy a guardar registros de todos los movimientos de stock que hay de este artículo, ¿sí? Si cuando yo ingreso un comprobante de compras y ese me incrementa el stock, voy a hacer todo ese registro, con qué comprobante se fue restando, ¿sí? Le colocamos que sí si queremos que se guarde. Ahora, si es un artículo que no nos interesa tener todo este registro guardado en el sistema, le colocamos N. Rubro crédito fiscal, ¿sí? Hace referencia a qué rubro va a representar cuando carguemos los comprobantes dentro del crédito fiscal, ¿sí? Dentro del sistema, para saber cuál es el ID y si no lo colocamos, perdón, por defecto nos va a tomar el ID1, que hace referencia al de mercaderías, ¿sí? Si venimos a compras, rubro crédito fiscal, acá tenemos el ID1, es compras de bienes en el mercado local, ex bienes de uso, ¿sí? Y para saber el ID, como veníamos trabajando ya, icono de modificar y nos dice el ID en la parte superior. Podemos indicar la nacionalidad, un alias, que vendría a ser como otro nombre que tiene el artículo. Unitario hace referencia a si este artículo va a llevar y administrar números de serie, ¿sí? Número de despacho a plaza. Podemos indicar una imagen a este artículo. Lo que hay que colocar acá en este campo es la ubicación de la imagen, ¿sí? Dentro de la PC en la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tendría la imagen acá donde tengo las plantillas, copio esta ubicación dentro del sistema más el nombre del archivo de la imagen, lo tendría que pegar acá y entonces cuando hago la importación va y me busca ahí la imagen y me la asocia al sistema. Únicamente se permite una sola imagen por artículo en PalletRP. Una nota, ¿sí? Dentro del artículo tenemos tanto la nota como nota artículo, ¿sí? Son dos campos que podemos completar con información adicional del artículo, ¿sí? URL de archivo, acá lo que podríamos indicar, si este artículo yo lo tengo publicado, por ejemplo, en algún e-commerce, ¿sí? Podría indicar el link, ¿sí? Con el cual yo llego a la publicación. Activo hasta es un campo que yo puedo completar y decir que ese artículo lo puedo utilizar hasta determinada fecha. Publica comercio electrónico es justamente en el sistema se puede integrar con e-commerce, ¿sí? Con Mercado Libre o tener un B2C. Entonces, cuando acá queremos decir, bueno, que este artículo está trabajando con esa integración, ¿sí? Le ponemos S y por defecto si no toma N, ¿sí? Y por último, descripción del cliente, que es, si yo acá le colocaría que sí y quisiera decir, bueno, este artículo lo voy a trabajar con esta descripción, que es distinta a la descripción del artículo, le indico acá la descripción, ¿sí? De lo contrario, me toma la descripción del artículo como la descripción que va a tener en ese sitio que yo tengo publicado el artículo, ¿sí? Por ejemplo, la publicación de Mercado Libre, el nombre, el título que va a tener. Bien. Eso es todo lo que tenemos que completar en la grilla, ¿sí? Esta tiene un poquito más de campos obligatorios. Vamos a guardarla y vamos a proceder. No sé si a alguno le queda alguna duda de la grilla, si no, pasamos a la importación. Pasamos entonces a Pallet Import para importar los artículos, ¿sí? Desde acá tenemos la opción de artículos. Vamos a seguir con el asistente. Vamos a los tres puntitos
y hacemos lo que sería la importación de artículos. Damos siguiente y configuramos la importación, ¿sí? La primera opción me dice qué grupos de artículos voy a importar, ¿sí? Hay que tener presente que nosotros estamos trabajando con los artículos de mercadería, ¿sí? De compra y venta, ¿sí? O de compra o de venta, pero el sistema tiene un módulo adicional que es alquileres, ¿sí? Entonces, si ustedes estarían dando de alta esos artículos que van a alquilar y trabajar con este módulo, ¿sí? Tendrían que seguir con la opción alquileres. Para este caso, mercaderías. Criterio de búsqueda, tal como era en la parte de clientes y de proveedores, siempre nos pedía un criterio de búsqueda, es por código de artículo, que es la primera columna que estuvimos colocando. Y después nos pide que indiquemos qué es lo que vamos a hacer con esta actualización, ¿sí? Actualizar artículos, es decir, que se van a incorporar nuevos artículos, ¿sí? Tenemos la opción de sobreescribir, es decir, si yo estoy trabajando por código de artículos, si yo encuentro alguno de estos códigos, me lo sobrescribe o no. En este caso vamos a quitarlo. Y si el código existiera, hay que controlar que no se duplique el código o que se haya duplicado nada más el registro de artículos. Para posterior a lo que ustedes trabajen la importación de artículos, se podría utilizar esta misma Excel para hacer la actualización de precios, ¿sí? Es decir, completan los campos obligatorios y actualizan los precios de venta. De todas formas, hay planillas de importación de precios que son más ágiles que trabajar con esta. Tenemos la opción de cálculo del precio hacia atrás, es decir, yo hice toda la grilla con los precios, ¿sí? El costo y el precio, ¿sí? Con el IVA incluido, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es tildar esta opción y lo que hace el sistema se verifica qué opción, qué IVA tiene asociado ese artículo y me calcula cuál es el precio neto, ¿sí? Tenemos la opción de, para el caso de que estuviéramos actualizando artículos, sí, que estuviéramos sobreescribiendo, como este caso, ¿sí? Si completamos la fecha de activo hasta, tenemos la opción de que si el campo está vacío no se realiza cambio, ¿sí? Y si el campo está vacío, se anula el campo fecha activo, ¿sí? Es para cuando hacemos una importación para actualizar este campo en particular, ¿sí? Que era una de las columnas, podemos decir o no se realiza cambio, ¿sí? Si está vacío porque no estamos actualizando ese dato, o justamente si está vacío es que tenemos que anular la fecha que ya tiene en el sistema. Y por último tenemos la opción del conjunto, ¿sí? Que tal como lo hacíamos en clientes, ¿sí? Podríamos indicar que me asocia a un conjunto todos aquellos artículos que me está modificando, ¿sí? Si tengo esta opción de sobreescribir. Entonces, fácilmente después puedo saber qué me modificó dentro del sistema. Vamos a dar siguiente, autoasociar, ¿sí? Para hacer la autoasociación. Acá me quedaron datos a la izquierda, ¿sí? Es normal que queden estos datos. ¿Por qué? Porque hace referencia a dos tipos de artículos que no estamos viendo en este momento. Por un lado es la importación de artículos del módulo de alquileres y por otro lado es artículos compuestos, que es otro tipo de artículo, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, ¿sí? Los que se autoasociaron y que están en la planilla son todos los campos que ustedes tienen que completar como para una primera importación de artículos al sistema. Damos siguiente y acá vamos a poner finalizar. Acá le damos que sí. Y está corriendo el proceso de actualización. Bien, ahí me hizo 8 registros tenía el Excel, 7 se importaron de forma correcta y 1 con error. Si vemos el archivo, vamos a ver qué error nos está dando. Como siempre, vamos a la derecha. Y acá justamente el que no se importó es porque dice que la lista base tiene indicada la moneda 1, ¿sí? Es lo que le comentaba, que si van a trabajar con la lista base, ya va a trabajar con artículos en precio de venta dólar o otra moneda, ¿sí? Que va a trabajar con pesos y dólares, nos tienen que indicar, entonces configuramos
esa lista de precios para que permita ese campo, ¿sí? Justamente lo hice de esta forma para que vean el error, ¿sí? Y en este caso nos tienen que avisar a nosotros. Si ya de antemano lo saben, nos indican si no le da el error, ¿sí? Le configuramos la base de datos para que permita este tipo de precio de venta, ¿sí? Y permite tanto precios en pesos como en dólares u otra moneda, la lista base de venta, ¿sí? Acá si fuera el caso podríamos o cambiarle el precio, perdón, el ID de moneda o actualizar el sistema, hacerle este cambio para que me lo tome. No sé si ahora sí con eso vamos a PalchetRP. Si vamos a la administración de artículos y buscamos, acá aparecen los artículos. Como ven, tenemos el código externo, la descripción, tenemos todos los datos que le estuvimos colocando, ¿sí? Si yo ingreso alguno, acá tenemos todos los datos, ¿sí? Como ven, acá se repite porque le pusimos la misma, modelo, medida, la familia, la marca, todo va apareciendo según lo que indicamos. Acá en la parte de precios, a este le hemos colocado el flete, ¿sí? Que tomaba el 0,1%, por eso es que acá me tomó 250 pesos, ¿sí? Nos va configurando toda la información, ¿sí? El stock que administra existencia. Tenemos toda la información que fuimos colocando. Damos por finalizada entonces esta instancia, esperamos volver a encontrarnos muy pronto. Estén atentos por favor al correo, ya que van a recibir tanto el resultado de lo que hemos visto hoy, los adjuntos que necesitan, como también el acceso al portal para que puedan comenzar a ponerse en contacto con el área de soporte y empezar a navegar esa herramienta que va a ser de uso diario luego mientras trabajen con el sistema. De nuevo, muchas gracias por la atención y gracias Mari por toda la presentación. Gracias a ustedes por estar del otro lado.